Bienvenidas a esta cuarta unidad del curso Diseño e Implementación de Estrategias de Ministerios Urbanos. El día de hoy nos corresponde la cuarta unidad de estudio, cuyo título es Aprendizajes de los factores de ministerios urbanos efectivos a través de casos. Por ese motivo vamos a estudiar dos casos. El primero, en el primer siglo, de los factores de ministerios urbanos entre las iglesias de Jerusalén. Y el segundo, el modelo de trabajo de las iglesias urbanas en América Latina basada en la investigación de los estudios de PhD del Dr. John Hall en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, investigación de la que tuve el privilegio de participar y por eso quiero compartir de primera mano. Dicho eso, entonces abordemos el primer caso, las iglesias del primer siglo en Jerusalén. Y quiero animarles a que usen, por favor, la matriz que compartimos con ustedes al final del sílabo para hacer aprendizajes basado en los casos referidos. En esta matriz se debe observar los siguientes factores. Primero, una breve historia de la iglesia o ministerio, poner el contexto. El segundo, los principios o la filosofía ministerial que sostuvo a este ministerio. En tercer lugar, observar las estrategias de ministerio que utilizaron. En cuarto lugar, la metodología de trabajo pastoral. Y en quinto lugar, poner énfasis en los errores ministeriales como también en los aciertos. Con esa guía, por favor, tome cuidado de analizar los casos que vamos presentando, ¿verdad? Pero también es la misma que vamos a requerir para que usted haga el aprendizaje de un caso contemporáneo de alguna iglesia relevante de su propia comunidad, allí en Argentina o en Perú, de donde proceden la mayor parte de estudiantes de este programa. Es importante que nos hagamos preguntas serias y de fondo, como esta. ¿Qué es ser iglesia en la ciudad desde la perspectiva bíblica, en este caso de la iglesia de Jerusalén según el libro de Hechos, o también de las iglesias urbanas latinoamericanas de finales del siglo XX, para poder orientar la acción misional de las iglesias en este nuevo siglo? Respecto del primero, de la iglesia primitiva de Jerusalén del primer siglo, tenemos que señalar que estas crecieron ya en un contexto urbano, tenían como marco referencial contextual el Imperio Romano, que había creado toda una conexión de la parte sur de Europa con Asia y el norte de África. Todo lo que es la cuenca del Mediterráneo estaba interconectado por caminos que inclusive hasta el día de hoy subsisten, que conectó a los tres continentes, Europa, Asia y África, al menos en el borde mediterráneo. Eso facilitó el comercio, facilitó los intercambios comerciales, el establecimiento de una lengua común, cuanto también el acercamiento entre naciones que estaban subyugadas al Imperio Romano. Ahora, en ese contexto, también un contexto pluralista en materia religiosa, dado el surgimiento de un montón de expresiones religiosas llamadas religiones del misterio o mistéricas, fue que la fe cristiana tuvo que surgir en ese contexto multirreligioso y a la vez en un contexto de persecución, dadas las connotaciones políticas que tenía la fe cristiana, especialmente aquellos que intentaban crear una contradicción entre el movimiento de Jesús y el Imperio Romano. Veamos lo que se dice de esta iglesia en el primer caso, la iglesia de Jerusalén. Hechos 2, 41 al 47 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales, subrayen eso, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Referencias similares la van a encontrar en Hechos 4, versos 32 al 37, Hechos 5, 12 al 16 y Hechos 6, 1 al 15. ¿Qué hay en común entre todas estas referencias señaladas? Bueno,
Hay al menos 5 cosas estratégicas que me gustaría resaltar. La primera tiene que ver con la proclamación de la palabra centrado en el mensaje del Evangelio del Reino, esto es, en la muerte y resurrección de Cristo, mediante una proclamación evangelizadora, agresiva, que no se conformaba a diseños eclesiocéntricos, sino a toda una movilización que se daba en la cotidianidad, en la medida que se movilizaban cada cristiano, iba a la iglesia con ella. En ese sentido había 2 aspectos a destacar: la iglesia reunida y la iglesia dispersa, y mientras la iglesia se dispersaba es cuando proclamaban ese evangelio, al punto que se van yendo muchas personas. Entonces, la proclamación de la palabra con claridad, centrada en el reino, centrada en el evangelio. Segundo, la perseverancia. ¿En qué? En la enseñanza, en la comunión, que se expresaba la comunión en el pan con alegría y sencillez de corazón, en las oraciones, en la convivencia en el templo y las alabanzas a Dios. La perseverancia, una iglesia persistente a pesar de el contexto tan adverso. Maravillas y señales que eran hechos por Dios por medio de los apóstoles. Nos referimos a las señales o credenciales del reino de Dios, las sanidades y liberaciones. Cuarto, a una unidad y solidaridad práctica, al punto que era una comunidad que se había construido como sola alma. En quinto lugar, el ministerio de todo el pueblo de Dios, aspecto que es luego retomado en la Reforma Protestante como el sacerdocio universal de todos los creyentes para promover la diaconía, el servicio a los más necesitados. Hay 5 elementos: proclamación, perseverancia en la enseñanza, maravillas y señales, unidad y solidaridad con los más necesitados, y el ministerio de todo el pueblo de Dios. Ahí está el primer caso. Errores, aprendizaje. Lea entre líneas, por favor, lo que distinguió a este modelo. Sin idealizarlo, hay que destacar que hay elementos muy importantes allí que necesitamos considerar, tanto como aciertos como también errores que se hayan cometido. De otro lado, me gustaría entonces, con eso en mente, mostrar que ya en el primer siglo estas iglesias usaron factores estratégicos que sin duda fueron muy naturales, pero que hay que destacarlos, ¿verdad? Si la iglesia no existe para la proclamación del Evangelio del Reino, claramente centrado en el Evangelio del Reino y en bautizarlos y unirlos en una asamblea que va a replicar el mismo mensaje, estamos perdiendo el tiempo. De igual manera, si no hay condumio, no hay una afirmación, una fundamentación seria en la enseñanza del Evangelio del Reino y en la comunión, lo más probable es que va a ser como la parábola que Jesús enseñó, una comunidad asentada sobre arena. Y esto, el tercer factor, es el crear una iglesia que sea abierta a la manifestación del poder de Dios mediante señales y maravillas que son hechas desde la naturalidad y afectan la sobrenaturalidad. Pero otro factor que es muy humano, que hay que destacar, es el tema de una iglesia unida. Una iglesia que siente el dolor, la necesidad y es solidaria frente a las necesidades de la comunidad interna y externa. Pero mire este factor que es clave, donde todo el pueblo de Dios es involucrado. Cuando eso ocurre, lo más probable es que va a haber una movilización constante, perseverante de la iglesia. Muy bien. El segundo caso tiene que ver con las iglesias urbanas efectivas de finales del siglo XX y como anticipé, hay una disertación que reposa en los archivos del Seminario Fuller del Dr. John Hall sobre el desarrollo estratégico de las iglesias urbanas saludables. Una cosa que me gustaría destacar es que en esta unidad le animamos a ver el video La urgencia de plantación de iglesias en las grandes ciudades, dado que ya hemos llegado a un nivel altísimo de urbanización, 82% de la población ya vive en ciudades y es más fácil mover desde ahí a todos los estratos y aspectos de la sociedad o áreas de la sociedad. El investigador es el doctor John Hall. Él es un misionero global jubilado de la Iglesia del Nazareno, quien creciera en Cuba y sirvió en Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y Brasil, y fue director del Seminario Nazareno en Guayaquil y director de la Facultad de Creación de Recursos en Sendas o UNASA de Costa Rica.
Él hizo, como dije, sus estudios doctorales en el seminario Fuller sobre este tema, factores de ministerio. Y en ella descubrió lo siguiente: factores comunes a las iglesias que tienen ministerios urbanos efectivos. Esta investigación fue multifactorial. Se investigaron más de 160 variables, pero se encontró que habían 7 que correlacionaban de manera íntima para producir esto, para producir el desarrollo de ministerios urbanos efectivos. Es como un hallazgo de los factores transversales a todas estas iglesias, y ahí se encontraron 7 factores que vale la pena leerlo con cuidado y que para efectos de este curso resumimos en un extracto de esa disertación doctoral. Entre los años 80 y 90, un grupo de estudiantes de en otrora la llamada Universidad Nazarena de Costa Rica, y quien está aquí presente, iniciamos una investigación que nos llevó a realizar encuestas y entrevistas a 139 iglesias en 5 países de diferentes áreas. Y después de analizar, como dije, más de 160 y pico de variables en iglesias de todos los tamaños y de una diversidad de denominaciones, se realizó un análisis factorial para sintetizar los hallazgos y hacerlos más manejables en un cuerpo teórico que sea fácil de digerir. La finalidad de dicho estudio en ningún momento pretendía demostrar la superioridad de una iglesia o asociación sobre otra. Tampoco proyectaba determinar cuáles son los programas de mayor mérito o las que finalmente se podrían establecer como modelos a seguir. La aspiración fue identificar las variables constantes, los ejes transversales de las iglesias efectivas de los diferentes tamaños. Los factores que se encontraron entonces son realmente interesantes. Son 7, como dije antes, 7. Déjame explicar brevemente una a una. La primera variable, denominada liderazgo pastoral, características y estilo, distingue por 5 aspectos específicos. Primero, la actitud positiva de liderazgo en su manera de pensar y dirigir la obra, muy optimista, realista pero muy optimista. Segundo, un elevado nivel de compromiso y trabajo. Tercero, una visión definida, metas claras, objetivos y propósitos bien definidos para la congregación. Cuarto, un estilo de liderazgo directivo, decidido frente a la tarea, no ambiguo, no temeroso. Y quinto, la capacidad para motivar, para involucrar a la congregación en esta tarea. Todo eso hace parte de esa variable fundamental denominada liderazgo pastoral. Segundo, en contrapeso o correlación, los ministerios de toda la congregación. Y estas variables también se distinguen por 5 componentes fundamentales. Primero, los dones del Espíritu y las enseñanzas acerca de los dones, cómo implementarlos, cómo utilizarlos. Segundo, la participación de los miembros, de la mayor cantidad de miembros en los diferentes ministerios, tales como consejería, exhortación, servicio, visitación, evangelismo, etc. Tercero, regularmente se proveen cursos de entrenamiento, de preparación para líderes en forma constante. Cuarto, promueven la expansión del círculo de liderazgo en la iglesia. Es decir, no se lo secuestra, sino que se amplía y se involucra cada vez más a nuevas personas. Y quinto, la participación de los feligreses en la enseñanza y la predicación en otros espacios, como particularmente son los hogares. En tercer lugar, está la variable adoración y liturgia. Esto no tiene que ver con la creencia de una renovación carismática, sino más bien los elementos que midió fueron 4. La participación variada en la dirección de culto, es decir, había un mayor involucramiento de más personas en la adoración. En segundo lugar, estas iglesias se distinguen por el uso recurrente de instrumentos contemporáneos en los cultos. Tercero, un grado de efusividad, de alegría contagiante. En cuarto lugar, una celebración de reuniones especiales de liberación y aún de sanidad de los congregantes. La cuarta variable tiene que ver con la autenticidad espiritual o una espiritualidad genuina. Básicamente,
los miembros de las iglesias genuinas demuestran su compromiso cristiano a través de sus conductas, de sus actividades, no solamente confinadas al culto, sino como una suerte de adoración en la cotidianidad, en forma genuina. Segundo, existe un crecimiento de los conocimientos bíblicos y teológicos de los adoradores. Tercero, los miembros comparten sus recursos generosamente en ese ambiente. Cuarto, existe un espíritu de unidad entre los miembros. Y quinto, la iglesia celebra un mayor número de reuniones de estudio de la Biblia. Imagínense. Sexto, hay una participación proporcional cada vez mayor en los estudios bíblicos y le dan mayor importancia a la predicación que a la alabanza. No porque uno sea superior o no sobre otra, sino que tienen las prioridades claras. Octavo, se procura reintegrar hermanos caídos o apartados a la vida de la iglesia. Todo eso tiene que ver con esta variable autenticidad espiritual fundamentada. En este sentido, existe una correlación positiva del desarrollo de los conocimientos bíblicos y doctrinales con la conducta cristiana en las iglesias de mayor tamaño. Es el enfoque evangelizador. Una iglesia que está orientada, todo lo que hace está transversalizada por la evangelización. En sexto lugar, la pertinencia estructural. Tiene una estructura que es funcional y se ajusta al sentido misional. No es la estructura por la estructura, sino la estructura para el servicio y desarrollo de la misión. Y finalmente está el factor de compromiso con la sociedad mediante una visión diaconal a fin de producir un impacto y transformación en la vida de personas. Es decir, el enfoque está dado en la transformación de personas, familias y de comunidades. Estas 7 variables son las que hacen la diferencia entre esas iglesias más crecientes en América Latina de finales del siglo XX. Con esos 2 modelos, el de la iglesia primitiva y el de las iglesias de América Latina, ahora juzgue usted cuáles son los factores que en su congregación local usted necesita trabajar para asegurarse que los elementos distintivos de esos 5 que mencionamos de la iglesia del primer siglo, las iglesias, y estos 7 de la iglesia del final del siglo XX, en qué medida esos factores están presentes o no en su desarrollo ministerial y a la vez cuáles de ellos necesita trabajar para asegurar un mayor desarrollo. Para eso, la guía de aprendizaje de caso le será de mucha utilidad. Tome esa guía y analice un caso relevante de alguna iglesia o ministerio relevante de su ciudad y haga los aprendizajes y que, como hemos hecho acá en estos 2 modelos, usted desentrañe los elementos estratégicos que son o han sido útiles para el desarrollo de esos ministerios. Les deseo un magnífico aprendizaje y que les vaya muy bien en el desarrollo de esta unidad.